Continuamos con más de La Cultura Nos Une. En nuestro segmento Construyendo la Cultura de la Vida le vamos a dar la grata bienvenida a Ibar Villarruel Achá. Él es director general de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, dependiente del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Director, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás, Mónica? Para mí siempre es un gusto estar aquí presentes para poder un poco informar a la población sobre las múltiples actividades y tareas que tenemos encomendadas esta cartera de Estado en la línea de luchar contra el racismo y prevenir también la discriminación en toda Bolivia. En este caso, bueno, estamos hablando de la Ley 045, que nos protege a todos sobre el racismo y toda forma de discriminación. La Ley 45 ha establecido 6 instancias de protección, porque el tema del racismo y la discriminación no es un tema de un sector o de una población específica. Lamentablemente, el racismo y la discriminación se sufre en todos los ámbitos: escolar, en la calle, en el transporte público, en las instituciones privadas, en las instituciones públicas y en todo el territorio nacional. Entonces, es un tema estructural de la sociedad boliviana. Y en ese sentido, la Ley 45 también ha establecido que puedan existir varias instancias de protección. Rápidamente indicar, por ejemplo, que todas las instituciones públicas y todas las instituciones privadas, ahí están 2 instancias, al interior de estas han establecido una normativa para que se proteja a los que sufren racismo y discriminación dentro de la institución pública y privada. Y en ese sentido, si alguien sufre racismo y discriminación por un servidor público o por algún dirigente o afiliado o responsable de una organización social, las denuncias se presentan en la misma institución y ahí, mediante normas y procedimientos, reglamentos, la autoridad sumariante de cada una de ellas, ya sea pública o privada, se tramita y se sanciona, ¿no?, al servidor público o al afiliado en este caso. También los medios de comunicación, por ejemplo, si un medio de comunicación, radio, televisión, prensa, está promoviendo, está difundiendo actos de racismo y discriminación, entonces también puede ser sancionado, presentar su denuncia ante la ATT, la Autoridad de Transporte y Telecomunicaciones. Finalmente está el ámbito penal, por supuesto. El racismo y la discriminación en Bolivia son delitos también y pueden ser sancionados por ley. El Tribunal Constitucional entra para restablecer derechos constitucionales como una quinta, digamos, instancia de protección. Y algo que estamos trabajando últimamente tiene que ver con los gobiernos municipales y los gobiernos indígena, originarios, campesinos, que ellos tienen una responsabilidad muy específica que les da la Ley 45 de proteger que no se genere racismo y discriminación en los locales públicos, en los establecimientos, restaurantes, bares, hoteles, etcétera, que están ubicados principalmente en las ciudades, y ahí los gobiernos municipales tienen un rol muy importante. ¿Qué pasa cuando no soy afiliada, cuando soy una persona civil, se podría decir, y sufro de racismo y discriminación por otra persona igual? Claro, si hay una, digamos, fuera de estas instancias hay un acto de racismo y discriminación, ahí se habilita justamente la vía penal. La vía penal es entre particulares, ¿no? Es decir, yo he sufrido, ya sea de un servidor público o de cualquier persona, acto de racismo, discriminación. Entonces, yo tengo la instancia de protección, en este caso es la vía penal directamente, y presentas tu denuncia ante la policía, ante el Ministerio Público, que son las fiscalías, para que ellos recepcionen tu denuncia acompañada de los, en este caso, de las pruebas, que es fundamental, y en base a eso se hace el análisis y se hace el fiscal hace la admisión y después hace la imputación una vez haga la investigación correspondiente para finalmente sancionar, ¿no? Sancionar, y la sanción es grave en el caso penal porque son 7 años de cárcel por el tema de racismo, 5 años de cárcel por el tema de discriminación. Y si además es servidor público, se agrava 1/3, es decir, en el caso de racismo no solamente son 7 años, puede llegar a estar 9 años y 4 meses, digamos, ¿no? Entonces, esa es un poco la instancia de protección en el ámbito entre particulares, que sería la vía, digamos, última, ¿no?, para la protección. Pero existen vías administrativas también, y todo depende de dónde. Si es un servidor público, si es una organización privada o si es en un local público, hay sanciones administrativas también.
En este caso, si digamos yo sufro algún tipo de discriminación en un gimnasio, digamos, ¿cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, un gimnasio tiene que ser entendida como un local público. Locales públicos son los establecimientos que dan un servicio de atención a la población, ¿no? O sea, te venden un servicio a la población. Un gimnasio te vende el servicio para que tú puedas hacer ejercicios, utilizar sus máquinas, qué sé yo, o practicar algún tipo de deporte. Entonces, dentro de este paraguas de locales públicos, establecimientos, están gimnasios, están los hoteles, los restaurantes, los teatros, los cines, y también los centros de salud, los centros de educación, toda institución pública incluso, el Ministerio de Culturas o las gobernaciones, alcaldías, dan servicios a la población. Entonces, las instituciones públicas o privadas que dan un servicio a la población no pueden generar o restringir el tema de la discriminación. El ejemplo que ponías, Mónica, un gimnasio, por ejemplo, te han privado de que puedas acceder por un factor de racismo o discriminación, digamos, ¿no? Entonces, esto está sancionado. La ley 45 establece en su artículo 15 de manera específica algunas premisas y algunos principios. Un elemento principal tiene que ver con este letrero que lo tenemos acá en la mesa y también lo podemos mostrar. Todas las personas somos iguales ante la ley. Esta es una frase que está en la ley 45, en el artículo 15, y este letrero tiene que estar en la puerta de todos esos establecimientos que hemos hablado. Entonces, en el ingreso, en la puerta, tiene que estar este letrero que permite, garantiza que toda la población pueda acceder de manera libre y tenga un trato digno al acceder a ese local. Está prohibido por la ley 45 que se coloquen otro tipo de letreros. Antes de la ley, los dueños de los locales, de los gimnasios, de los teatros, ponían letreros que decía se reserva el derecho de admisión, o se decía no se permite ingresar gente con este tipo de ropa, no se permite este tipo de situaciones. Es decir, los dueños de los locales, ya sean públicos o privados, ponían sus propias reglas y definían ellos quiénes entraban y quiénes no, a quiénes atendían y a quiénes no. Es decir, se generaba un ámbito de discriminación, ¿no? Entonces, eso está absolutamente prohibido. No pueden colocar ningún letrero que restrinja el acceso a la población, sino más bien están obligados a poner este letrero. Todas las personas somos iguales ante la ley. Esa es una primera premisa. Segundo, si se ha cometido un acto de discriminación en un local, y no te han permitido ingresar o te han echado. El año pasado, por ejemplo, ha habido el caso de un artista en Matamba, en Santa Cruz, que por el tema de su ropa le han prácticamente botado de un restaurante, no le han querido atender y le han botado. Ese es un acto de discriminación por tu forma de vestir y eso está sancionado. Entonces, la ley te establece y da responsabilidad a los gobiernos municipales y a los gobiernos indígenas, originarios, campesinos, que son los gobiernos locales que tenemos en Bolivia, donde ellos tienen la competencia de dar una licencia de funcionamiento a los locales, o sea, les permiten abrir esos locales, ya sean restaurantes, gimnasios, lo que fuese. Y al momento de dar esos locales, tienen que verificar de que coloquen el letrero y que no se generen actos de racismo y discriminación. Y si se generan, ahí se presenta la denuncia. En el municipio se presenta la denuncia y el municipio tiene que investigar, bueno, admitir la denuncia, investigar, decirle al denunciado, tiene una denuncia, presente sus descargos y finalmente, en base a las pruebas y los descargos, va a emitir una resolución y lo puede sancionar. La sanción es la clausura de ese local por 3 días la primera vez, 30 días la segunda vez y la clausura definitiva si es reincidente por 3.ª vez. Es muy, muy grave la sanción, ¿no? Muchas gracias, director. Antes de culminar con nuestra entrevista, ¿algo más que le gustaría complementar? Sí, simplemente indicar que debemos ejercer nuestros derechos como una responsabilidad. Existen las normas, tenemos instituciones que nos protegen y ahora ahí el turno es de los ciudadanos, de las ciudadanas. Todos nosotros debemos aprender a ejercer nuestros derechos y una de las formas es justamente teniendo la cultura de la denuncia. Es decir, no debemos tolerar que nadie nos discrimine en ningún lugar.
y si se genera ese hecho, denunciemos. Aquí tenemos la ley 45 que nos da un paraguas y nos dice dónde debemos denunciar cuando se comete un acto de discriminación. Cumplamos, hagamos cumplir la ley y sobre todo hagamos cumplir nuestros derechos, y esa es una tarea de cada uno de los bolivianos.